Hola, muy buenas tardes hermanos. Estamos una vez más en una transmisión de Hoy es tiempo de los laicos, despertamos. Espero que estén pasando una muy bonita tarde de este sábado. El día de ayer, nuestro amigo Gustavo Cortinas compartía con ustedes una primera parte de la retroalimentación de los programas que hemos estado viendo dentro de estos 4 meses de grabación, en los que los miembros del Consejo Diocesano de Laicos han compartido con ustedes diferentes temas, diferentes temáticas y que ustedes también nos han retroalimentado. En estas primeras semanas, ayer Gustavo Cortina nos hablaba, eh, pues empezando por la importancia y el papel de los laicos. Él hablaba de las primeras 5 semanas, los temas que estuvimos revisando ahí, y hoy me toca hablar de la semana 6 a la 10, hacer una segunda parte de esta recopilación y pues compartir con ustedes, ¿no? Vamos a recordar pues aquello que nuestros hermanos laicos compartían dentro de esta programación y pues hoy me toca a mí, hoy me toca estar con ustedes y espero pues poder dejar claras las ideas. Son muchos los temas que estuvimos viendo en esas semanas. Cada una de esas semanas pues tenía diferentes temáticas y algunas de ellas pues iban dentro del mismo índole. En otras semanas pues venían temas variados. En esta ocasión pues no podré abarcar todos los temas, pero trataré de ampliar lo más que pueda y pues que ustedes también se puedan llevar una muy buena retroalimentación, ¿no? Empezando por hablamos de la Virgen María, de pues cuál es ese papel que ella tiene dentro de la misión de los laicos. Para empezar, pues María es la primera misionera. Ella al aceptar a dar ese fiat al llamado de Dios y aceptar su misión, pues cumple con esa vocación que le fue encomendada, ¿no? Entonces de ella debemos aprender mucho, debemos aprender a dar nuestro sí al Señor en la vocación que a cada uno de nosotros nos corresponde. Además, María viene a nosotros, al pueblo mexicano, se nos presenta como la Virgen de Guadalupe. ¿Para qué? Para hacernos también un llamado de evangelización. Entonces, María nos elige a nosotros también para volvernos evangelizadores. Ya nos recordaba Gustavo el día de ayer pues, que tenemos una misión como bautizados. Y esa misión pues es aceptar el llamado de Dios y llevar su palabra, llevar el Evangelio. Entonces María nos acompaña dentro de esa misión, nos acompaña en nuestra tarea evangelizadora y pues es un soporte para nosotros, ¿no? Debemos confiar en María, debemos poner todas nuestras intenciones, debemos poner toda nuestra vocación, nuestra misión aquí en este mundo en manos de María y ella nos va a ir guiando, ¿no? Y nos va a permitir pues alcanzar también pues la gloria de Dios. Sabemos que una de las armas poderosas ante el pecado y la tentación pues el rezo del Santo Rosario, esta hermosa oración que le hacemos a la Virgen María para que interceda por nosotros. Y ella, pues cuando nosotros lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos constantemente y con devoción, pues ella nos abre sus brazos y nos ayuda también a ganarnos pues la vida eterna, ganarnos el cielo, ¿no? Entonces ella tiene un papel importantísimo dentro de la misión de los laicos en la iglesia. Ella nos acompaña, ella nos guía. A nosotros nos toca pues poner toda esa misión, toda esa vocación que tenemos en manos de ella. Y también pues dentro del ejemplo de María hablamos también del papel de la mujer dentro de la iglesia y fuera de ella, ¿no? También esa tarea evangelizadora de las mujeres. También es un tema importantísimo, ¿no? María estuvo siempre acompañando a su hijo Jesús en su misión evangelizadora, en su etapa en la que estuvo pues desde un principio, cuando va y hace el llamado a los discípulos, pues María estuvo con él desde antes, en su niñez, ¿no? Le estuvo criando, en su adolescencia estuvo a su lado, pero en esa etapa de la vida pública de Jesús, pues María estuvo acompañándolo y hasta que Jesús parte de este mundo, cuando Él resucita, María sigue ahí, ¿no? María sigue
como madre de esos discípulos, de esos 12 apóstoles, y los sigue acompañando en esa misión. Entonces, así como María tuvo ese papel importante, también lo tuvo María Magdalena y pues muchas otras mujeres que estuvieron acompañando a Jesús también como discípulas suyas. Entonces, a ejemplo de todas ellas, pues la mujer tiene un papel importantísimo dentro de nuestra iglesia actualmente. Para empezar, en nuestro hogar, pues la primera catequista es nuestra madre. En la mayoría de los hogares así es, ¿no? Nuestra madre es la que nos enseña las primeras oraciones, es la que nos lleva al catecismo, la que nos ayuda con nuestras tareas dentro de la catequesis. Entonces, ella es la primera evangelizadora, ¿no? Y ese papel es, pues, importantísimo, es de admirar y también es de resaltar en ellas. También dentro de la iglesia, pues, los grupos de asociaciones religiosas de mujeres, pues también tienen una tarea fundamental. No es la de atender al sacerdote, la de atender al obispo, ¿no? Sino es también la evangelización, es llevar a Cristo al prójimo a través de las obras que ellas hacen. Ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, que veíamos pues cómo ella funda su congregación de ayuda a los pobres, a los más necesitados, y a través de pues de ese querigma que ella tenía, pues llevaba a Cristo y veía a Cristo en el prójimo, ¿no? Entonces, pues sin ella no veríamos o no sería, no podríamos hablar de una evangelización en la India, en Calcuta, sin tener el ejemplo de ella, ¿no? También la mujer en la vida social pues tiene un papel fundamental, dirigiendo grupos apostólicos dentro de la iglesia, dirigiendo grupos también de liturgia, grupos de música, los coros. Yo creo que la mujer ha estado más presente todavía que los hombres dentro del trabajo evangelizador. En mi experiencia, que he estado en los grupos de jóvenes, pues la mayoría de las personas que vemos ahí son mujeres, son las que más participan en los grupos juveniles, son las que más participan en las actividades dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, creo que debemos resaltar mucho el papel de la mujer, resaltar su dignidad, y no porque no existan en nuestra iglesia las sacerdotisas decir, ellas tienen un papel inferior. No es así, ellas tienen también un papel igual, en la misma dignidad. ¿Por qué? Porque pues Dios hizo al hombre y a la mujer en la misma dignidad, y San Pedro también lo dice en una de sus cartas, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Ya no existe una superioridad ni una inferioridad, somos iguales hombres y mujeres, entonces la misma dignidad, tenemos las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones dentro de nuestra iglesia. Entonces debemos pues reconocer como eso un papel importante de la mujer dentro de la iglesia y fuera de ella. También en estas semanas se hablaba acerca del proyecto global de pastoral, el PGP, que pues como laicos estuvimos viviendo una semana de formación en la que estuvimos viendo estos temas. En este libro que les presento, perdón, este libro que les presento del proyecto global de pastoral, podemos ver que habla de un proyecto global de pastoral del 2031 al 2033. Aquí en la portada principal nos dice: hacia el encuentro de Jesucristo Redentor bajo la mirada amorosa de Santísima María de Guadalupe. ¿Por qué es del 2031 al 2033? Porque primero, en 2031 se conmemoran los 500 años de ese encuentro guadalupano, ese encuentro de María con la civilización mexicana, y el 2033 se conmemora, vamos a celebrar los 2000 años de la redención de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, este proyecto va encaminado a esos años para que nosotros nos vayamos preparando, que nosotros podamos
con ciertas actividades, con ciertos programas que nuestros sacerdotes, que nuestros obispos mexicanos han planteado aquí. No es una guía que hay que seguir, es un proyecto, hay que planificar, hay que proponer, hay que trabajar, y de aquí a esos años pues tenemos que estarnos preparando, ¿no? Les voy a dejar unos pequeños videitos donde pues, se explica de una mejor manera las 3 partes de las que está dividido este proyecto global de pastoral. La primera parte habla de que miramos una realidad como pueblo redimido por Jesucristo y amado de Santa María de Guadalupe, ¿no? Que es el eslogan que tenemos aquí. En la segunda parte hablamos de la interpretación, o sea, interpretamos y juzgamos desde el acontecimiento de la redención de nuestro Señor Jesucristo y desde el acontecimiento guadalupano. Y como tercera parte se habla de que actuamos como pueblo redimido por Jesucristo bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Entonces vamos a ver estos videos y ahorita regresamos. Tengo en mis manos el proyecto global de pastoral 2031-2033 que los obispos han presentado el pasado mes de mayo. En su primera parte, el proyecto global nos invita a mirar nuestra realidad, pero no con una mirada indiferente, sino con una mirada pastoral, una mirada contemplativa, con los ojos de Jesús. Los obispos nos presentan en la primera parte de este proyecto la realidad global en el mundo, también la realidad de nuestro país, con las heridas y esperanzas, y por supuesto la realidad de la Iglesia, de los agentes de pastoral y quienes participamos activamente en ella. Es una realidad retadora y desafiante, de tal manera que los obispos presentan como un núcleo cultural desafiante una crisis que vivimos en el país, pero también en el mundo y en nuestra Iglesia, a la que han llamado una crisis antropológico-cultural. Esto significa que se ha dado también pues, la negación de la primacía del ser humano. Seguramente les resulta familiar esta expresión del Papa Francisco, de la cultura del descarte frente a la cultura del encuentro. Los obispos, al presentarnos la realidad, nos invitan a que contemplándola podamos comprometernos en cambiar México y el mundo. Acerquémonos a este proyecto para que podamos también mirar la realidad que tenemos enfrente. En su segunda parte, titulada Interpretamos y juzgamos desde el acontecimiento de la redención y desde el acontecimiento guadalupano, los obispos nos invitan a iluminar la realidad que hemos contemplado. Iluminarla, por supuesto, desde el acontecimiento Jesucristo, que todo Él es redentor, y desde el acontecimiento guadalupano, con esa mirada compasiva de Guadalupe sobre nuestro país, sobre México. La realidad que se revisó en la primera parte, se descubría una crisis antropológico-cultural, una cultura del descarte, como la llama el Papa Francisco. Y ante esa cultura y esa realidad que nos desafía, el acontecimiento redentor de Jesús nos invita a recuperar la dignidad humana y a buscar el desarrollo pleno y completo de todas nuestras potencialidades como hijos de Dios, como cristianos, como seres humanos. Y por supuesto, bajo la mirada amorosa de María Guadalupe, que rescata al pueblo indígena, que dignifica a la ciudad y que por supuesto pide construir una casita sagrada, siendo este el concepto en el que los obispos nos invitan a construir y a que seamos, cada uno con sus actitudes, una casita sagrada, que nuestro corazón sea esa casita donde todos tengan cabida y que de la mano de Jesús y de María de Guadalupe tengamos un mejor país. La tercera parte del proyecto global de pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano nos invita a actuar como pueblo redimido por Jesucristo bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Una acción pastoral concreta,
una respuesta que demos ante la realidad que contemplamos con mirada compasiva, pero también iluminados por el acontecimiento Jesucristo y el acontecimiento guadalupano. ¿Cómo queremos vernos en 2031-2033? ¿Qué iglesia necesitamos seguir siendo y construyendo de cara a esa celebración jubilar e importante? Los obispos nos presentan 6 opciones con sus compromisos pastorales. Nos invitan a ser una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana, una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales, una iglesia pueblo, una iglesia misionera y evangelizadora, una iglesia compasiva y testigo de la redención, y por supuesto, una iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Llamados estamos entonces a actuar, a dar nuestro testimonio como cristianos, como hijos de Dios, de la mano de Jesús y de María de Guadalupe. Espero que les haya gustado este video en el que tenemos un resumen acerca de estas partes en las que se vive este proyecto global de pastoral. Dentro de los otros temas que estuvimos viendo también dentro de esas semanas, se hablaba acerca de las redes sociales, cuál era el impacto de las redes sociales, tanto en los jóvenes, en las familias, pues ahora sí que en general, ¿no? Especialmente nosotros los laicos, pues como iglesia debemos estar también inmersos dentro de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es un medio de evangelización global. A través de las redes sociales un mensaje puede llegar en segundos al otro lado del mundo. Las noticias llegan de manera a una velocidad que antes no se tenía. Ahora en la era del internet pues se tiene ese acceso pues muy fácil. Entonces la iglesia no debe cerrar las puertas a este medio. A través de este medio, como les comento, pues se puede llegar a una evangelización global, y nosotros como laicos debemos tomar el reto de a través de las redes poder evangelizar. Ahora estos 4 meses pues a través de este proyecto de la Arquidiócesis de Tijuana, del arzobispo Francisco Moreno Barrón, del espacio digital, pues hemos utilizado estas redes sociales para estar cerca de todos ustedes. Entonces eso es una manera de evangelizar, es una manera positiva de utilizar las redes sociales, ¿no? Es un arma de doble filo. A través de las redes sociales también y a través del internet pues puedes encontrar cosas pues que puedan desviarte del camino, ¿no? Que puedan llevarte a pues una vida pues no sana, ¿no? Una vida de vicios, de antivalores, pero pues hay que saber educar en el uso del internet, ¿no? Aquellos que ya somos más grandes, que estamos trabajando con jóvenes, pues también saber educarlos en la utilización de los mismos, los que son padres de familia, saber educar a sus hijos en qué es lo que deben ver, qué es lo que pueden ver, qué les beneficia, qué los hace crecer como personas y pues claro, qué los hace crecer espiritualmente. Entonces, las redes sociales son un medio importantísimo actualmente. El internet es un medio también importantísimo, del cual pues debemos hacer un buen uso, un uso correcto. También en esta semana se hablaba acerca de el noviazgo y también acerca de la familia y la promoción de la fe. Bueno, primeramente del noviazgo pues se hablaba, pues se daban algunas pautas, ¿no? De cómo vivir un noviazgo cristiano, viéndolo desde este lado, desde nuestro punto de vista. Pues el noviazgo es la preparación para el matrimonio. No es una manera de experimentar si funciona o no funciona cuando me case. O sea, el noviazgo no es la etapa de experimentación, de nos vamos a vivir juntos, o en la etapa en la que pues vamos a tener relaciones sexuales a ver si esto funciona, o vamos a vivir como si estuviéramos casados, ¿no? No es esa etapa. El noviazgo es la etapa previa
al matrimonio, es la etapa de preparación, es la etapa en la que debes sí conocer a la otra persona, pero con ciertos límites, ¿no? Respetando también pues la integridad de la otra persona. Se habla también pues que en esa etapa del noviazgo pues se deben conocer pues, muchos rasgos de la persona pues, con la que estás llevando esta relación, y para que de la manera pues, más correcta puedan tomar la decisión de unir sus vidas a través del sagrado compromiso del matrimonio, ¿no? Entonces, si se va a tomar esa decisión de querer casarse, pues debes tener un pleno conocimiento de la persona con la que te quieres casar, ¿no? No tomar a la ligera este compromiso. La Iglesia nos enseña que el matrimonio pues es hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, si se toma de esa manera, pues tienes que saber y conocer plenamente a esa persona con la que quieres decidir unir tu vida, y tomar la decisión correcta antes de hacerlo, no brincarse esas etapas del noviazgo para que decir, bueno, nos casamos y a ver si funciona. Tristemente la sociedad pues se ha llevado a eso, a través del matrimonio civil. Se ha promovido tanto los divorcios que pues muchas parejas deciden casarse pensando ya en divorciarse, ¿no? Entonces, para la Iglesia Católica esto no es así. Es un compromiso de amor, un compromiso para toda la vida, y que pues debe aprenderse, debe decidirse correctamente en la etapa del noviazgo. Entonces, pues esto especialmente pues para los jóvenes o los solteros, pues que no tomen a la ligera su noviazgo, que de verdad tenga una visión a largo plazo, y que pues, de verdad busquen un compromiso a través de ese noviazgo. También se hablaban, como les decía, acerca de la familia y la promoción de la fe. La familia pues es el núcleo fundamental de la sociedad. La familia es el primer lugar donde se aprenden los valores, se aprende a compartir, a convivir, a vivir en sociedad. Entonces tiene una tarea importantísima la familia dentro de la promoción de la fe. Hace rato comentaba pues dentro del papel de la mujer pues cómo las mamás son las primeras catequistas, ¿no? Cómo las mamás son las primeras en acercarnos, en la mayoría de los casos, en acercarnos a la iglesia, en acercarnos a recibir los sacramentos, esos sacramentos de iniciación cristiana, a acompañarnos al catecismo, a enseñarnos el Padre Nuestro, la Ave María, a cómo presionarnos. Entonces es muy importante ese papel de la familia, ese papel de la mamá, y el papel también del padre de familia en la promoción de la fe. También cuando los hijos ven un compromiso tanto del padre como de la madre con la iglesia, pues ellos también asumen un compromiso mayor. Es muy bonito ver cuando en una parroquia está el grupo de matrimonios y los hijos de ese grupo de matrimonios están en el grupo de adolescentes, en el grupo de jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque van siguiendo el camino de lo que los padres les están enseñando. Entonces también los padres pues deben ser un buen ejemplo para los hijos en ese camino de la fe. Deben pues también dar testimonio del amor a Cristo, del amor a la iglesia. Entonces es importante, muy importante ese papel como padres de familia, como educadores de sus hijos, llevar una buena evangelización dentro de su hogar, llevar una buena promoción de la fe. Actualmente pues se ha combatido a la familia a través de las leyes, a través de diferentes grupos sociales, querer implantar o imponer ideologías que tratan de destruir a la familia pues desde su núcleo, ¿no? Atentando contra el matrimonio, atentando contra la educación de los hijos, atentando pues contra todos esos valores morales, espirituales y cristianos que deben regir pues nuestro hogar, nuestra familia.
Entonces, una buena promoción de la fe, una buena educación en los valores cristianos, pues van a permitir pues que sus hijos, que los hijos de pues, todas esas familias cristianas puedan crecer pues con valores, con principios y aprendan. Es importante que aprendan a defender esos valores y principios desde que están en el hogar y no se dejen influenciar tan fácilmente por pues, el medio que los rodea, tan fácilmente con el internet que los tiene a la mano, con las redes sociales que bombardean de mucha información pues negativa, contraria a esos principios cristianos. Entonces debe ser una formación integral en principios, en valores, en religiosidad, que los hijos conozcan a Cristo a través de sus padres, que conozcan a María a través de sus padres, que conozcan el amor hacia la iglesia a través de sus padres. Yo creo que debemos entender este papel importante. Y la tarea de evangelización no solamente es de la catequista o del catequista, o no solamente del sacerdote o de la religiosa. La tarea de evangelización es también de los laicos, es también de los padres de familia y también pues de los hijos, ¿no? El también buscar esa formación cristiana, el acercarse, el buscar grupos, el buscar momentos de espiritualidad que los acerquen más a Dios, que les permitan llegar a ese encuentro con Cristo resucitado. Pasamos a la siguiente semana, en la que se hablaba de los mártires mexicanos. Cada día se habló de algunos mártires pues, diferentes. Algunos de ellos eran sacerdotes, mártires sacerdotes, perdón. Pero pues voy yo nada más a retomar a dos de ellos. Creo que nos permiten reconocernos a nosotros, pues, como también fieles servidores de Cristo a través de nuestra vocación como laicos. ¿Por qué? Porque estos dos mártires, uno santo, el otro beato, eran laicos. El primero de ellos es el beato Anacleto González Flores, él, un político mexicano que entregó su vida por Cristo, que arengaba y motivaba a los cristianos a defender la causa de la libertad religiosa en esa etapa de la guerra cristera. Este era un hombre pues, que a través de sus principios, a través de sus arengas, de la palabra, motivaba y convencía de actuar por esa libertad religiosa. Él, a través de los medios pacíficos, pues buscó lograr una buena relación iglesia-estado. Cuando el presidente Plutarco Elías Calles pues lo que quería era separar y quitarle los bienes a la iglesia y pues implantar una religión que le perteneciera al gobierno y expulsar a la religión católica, ¿no? Prohibiendo las misas, persiguiendo a aquellos que decían ir a misa, persiguiendo a los sacerdotes, persiguiendo a todo laico que quisiera o que estuviera dentro de un templo escuchando misa. Entonces quería sacar totalmente la religión del país y pues muchos laicos, uno de ellos Anacleto González Flores, pues buscó de manera pacífica pues que se permitiera esa libertad religiosa en nuestro país. Pues como buen arengador que era, pues motivaba, convencía a muchas personas, a muchos laicos, también pues a sacerdotes y religiosos y religiosas, a través de esa política que él transmitía, esa buena política que él transmitía, pues llevaba la palabra de Cristo a la sociedad, ¿no? Y pues por ir contrario a un gobierno anticlerical, pues fue capturado y fue martirizado. Entonces él es un gran ejemplo para todos nosotros como laicos. Y también por otro lado está San José Sánchez del Río, un niño mártir también de la época de la guerra cristera, un niño de 14 años que decide sumarse a las filas cristeras, pelear por Cristo Rey
y entregar su vida, ¿no? Él, como digo, siendo muy pequeño, había sido 2 veces rechazado para entrar a las filas de los cristeros. Una tercera petición, una carta que envía al general que lo aceptara, le dicen que sí. Cuando él llega, pues lo único que hacía era limpiar rifles, atender a los cristeros heridos, pero viendo la valentía que tenía este joven, le permiten ir a la batalla, ¿no? Su frase era, cuando su mamá, pues, cuando él le dijo a su mamá pues, que él quería ser cristero, que él quería ir a pelear por Cristo Rey, pues su mamá no quería, pues era un niño, ¿no? No quería permitirle, pero él le dice, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Entonces, él con esa frase se lanza, como dice su mamá, se lanza y precisamente da la vida por Cristo, ¿no? Lo capturan porque él entrega su caballo al general que había caído en batalla. Él lo entrega porque le dice que es más importante él en la batalla que el mismo Joselito, ¿no? Entonces, en ese momento él es capturado cuando pues deja su caballo, es capturado y se lo llevan, o bueno, un corral, habían animales que le pertenecían a su padrino, que era pues alcalde de Zaguayo. Le pedían que dijera que muera Cristo Rey y que viva el gobierno de Calles. Siempre lo negó, siempre decía viva Cristo Rey. Lo martirizaron cortándole las plantas de sus pies, haciéndole llagas, y lo hicieron caminar desde ahí hasta pues el panteón, ¿no? Le hicieron excavar su tumba y fue fusilado ahí pues frente a muchas personas, frente a su familia, y pues también dio un gran testimonio de amor a Cristo Rey, de amor a la causa de Cristo Rey y de la libertad religiosa. Entonces también debe ser un testimonio pues especialmente para los jóvenes, pero también pues para todos los laicos que tal vez hemos tenido una oportunidad de entregar nuestra vida por Cristo en el ámbito en el que nos desenvolvemos y no lo hemos hecho, ¿no? No tengamos miedo, eso nos enseña Joselito, eso nos enseña Anacleto González Flores. Por último, en la última semana que corresponde a esta segunda parte, se hablaba del arte dentro de la iglesia, del arte tanto arquitectónico, la pintura, la música, que pues son símbolos, signos pues palpables que podemos ver en los templos, especialmente pues los templos del medievo o los primeros templos que se hicieron, como la arquitectura, como la pintura creaban o crean ese ambiente de espiritualidad dentro de esos lugares, ¿no? Ha tenido también un papel fundamental dentro de nuestra iglesia, esa parte del arte, como muchos artistas han podido plasmar en sus obras esos pasajes bíblicos, esos momentos que Jesús vivió, que podemos ver en los evangelios, como lo es la última cena, como lo es la parábola del hijo pródigo, como lo son muchas obras que representan esos pasajes que vivió Jesús, esos pasajes que el mismo Jesús llevaba a los pueblos, ¿no? Como parábolas, como mensajes. Entonces, una gran relevancia lo que es el arte dentro de la iglesia, que a través de los años pues ha hecho historia y también ha convertido en muchos templos pues como parte de esa gran capital artístico para el mundo, ¿no? No solo para el mundo cristiano, sino para el mundo en general. Y entonces, bueno, con esto yo cierro esta segunda parte. El tiempo es poco para abarcar tantos temas. Espero que les haya gustado y que sigan nuestras transmisiones. Es tiempo de los laicos. Recuerden que hay que despertar. Si no han despertado, hay que despertar. Y el día de mañana seguiremos con la tercera parte. Entonces los invito a conectarse. Gracias por los comentarios que han plasmado aquí a través de Facebook, a través de YouTube.
Y gracias por seguir la transmisión. Entonces se quedan en la hora santa, la hora más importante del día. Y pues nos vemos el día de mañana, ¿no? A las 3 p.m. Iniciamos con la Coronilla de la Misericordia y continuamos con Hoy es tiempo de los laicos. Que tengan un excelente sábado. Nos estamos viendo.